Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, buenos días y bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días, Carmen, con el gusto de saludarte y a tus órdenes, como siempre. Me detuve un poco porque estábamos oyendo a Dilma Rousseff hace unos minutos con su discurso en la ONU y ahora pues con esta nota del Financiero. Antes de ir a la reforma política electoral, ¿qué te parece el tema del espionaje y de lo que en este instante en Nueva York está pasando y de la reacción que el gobierno mexicano ha tenido o de la no reacción si lo comparamos con Dilma Rousseff hace unos minutos? Perdón que te pregunte, pero ni hablar, eres presidente de un partido político. No, muy bien, pues sí, te venía escuchando ahorita en un trayecto todo lo que estabas transmitiendo, Carmen, y pues efectivamente son asuntos que deben ser de alta preocupación porque pues al final de cuentas es una violación de la soberanía de un Estado justamente propiciada o llevada a cabo por quienes se siguen sintiendo lamentablemente dueños del mundo y que pueden hacer y deshacer con los demás como si no fueran iguales, ¿no? Me refiero a todo este papel de espionaje de Estados Unidos sobre un gobierno de un Estado tan importante como es el Brasil, de los más importantes en el mundo, y me parece a mí pues que toda esta reacción del gobierno brasileño es digna de ser tomada en cuenta como un ejemplo de cómo debe reaccionarse con dignidad, con fuerza, con exigencia de defensa de la soberanía de un país al que se representa, ¿no? Y me parece que en el caso del gobierno mexicano ha sido sumamente tibia la reacción. Seguimos lamentablemente en lo que yo identificaría como el abandono de aquella política tan activa que tuvimos en materia de relaciones internacionales cuando propició México que se jugara un papel importante en la pacificación en Centroamérica, en el caso de Nicaragua en su momento con los sandinistas, con las pláticas de Contadora, en fin, todo eso lamentablemente se abandonó y pareciera que hoy simplemente estamos como espectadores pasivos y con una suerte de conformarse con un usted disculpe y ya con eso una palmadita en la espalda y se acabó, ¿no? Yo creo que pues eso es lo que tendría yo como comentario inicial, ¿no? Jesús Zambrano, déjame ir al tema por el cual te hablé originalmente, que tiene que ver con el asunto político electoral en México. El PAN y el PRD y el PAN están planteando que no iría la discusión de la reforma energética si antes no hay una reforma en materia político-electoral. ¿Cuál es el punto? ¿Cuáles son los puntos para el PRD en esta materia? Bueno, pues los que hemos planteado el día de ayer esencialmente, Carmen, además de que es un acuerdo que ha aceptado de hace ya varios meses el gobierno y el PRI, de que esto tendría que estar puesto por delante, lo de las reformas en materia electoral y algunos temas centrales de la reforma del régimen político, por lo menos dejarlos ya claramente encaminados, porque luego se dice que si queremos agarrar a Peña Nieto con los dedos en la puerta y que entonces lo estamos forzando, no, lo que estamos exigiendo es que se cumplan acuerdos firmados. Acuérdate mismo de cómo el adendum en su momento, unas cuantas semanas antes de las elecciones del 1 de julio, pues hablaron justamente de eso, ¿no? De que se adelantaron tiempos. Bueno, ahora ya tenemos los tiempos pisándonos los talones, como se dice coloquialmente, y hay que hacerlo simplemente realidad. Para nosotros, por ejemplo, lo de la creación del Instituto Nacional de Elecciones, que se encargue de organizar las elecciones en todo el país, tanto las federales como las locales en las 32 entidades federativas del país, pues es un asunto en el que hoy nosotros identificamos que está, por decirlo coloquialmente, atorada, empantanada la transición política en nuestro país, porque los gobernadores se sienten dueños de los órganos electorales y entonces pues no van a propiciar nunca, como no se propició en el país durante décadas, que hubiera la posibilidad de alternancia, hasta que el gobierno de la República dejó de controlar lo que luego conocimos como el IFE. Entonces, con la primera elección que se da con un órgano autónomo fue cuando se dio la alternancia política en nuestro país. Bueno, así va a suceder también en los estados de la República. Hay una gran cantidad de entidades en donde no ha habido alternancia y ya vimos cómo se comportan en no pocas ocasiones como verdaderos trogloditas algunos mandatarios
identificados además claramente con el PRI. Claro, hay señalamientos de los otros de que también el PAN y el PRD hacen lo mismo. Bueno, pues para evitar todo eso, tengamos un órgano nacional de elecciones con una autoridad que pueda ser calificada, que podamos llegar, ojalá, a los escenarios en los que tuvimos cuando José Goldenberg fue presidente del primer IFE independiente, ¿no? Este es el punto de vista toral del PRD, junto con otras reglas que hemos planteado en materia propiamente electoral, lo que tiene que ver con el sancionar, con la pérdida de registro de una candidatura o la nulidad de una elección si es que ya se hubiera llevado a cabo, cuando se rebase el tope de gasto de campaña, que haya, mientras no haya reglas claras y que se apliquen verdaderamente, Carmen, pues se van a seguir haciendo tropelías en nuestro país. Nosotros hemos dicho con mucha claridad y determinancia que no a una elección federal más con las reglas que vimos y vivimos en el 2012. Entonces allí es en donde se tienen que tomar las decisiones. Yo espero que con este anuncio que el día de ayer ya hicimos claramente públicamente, tanto el PRD como el PAN, pues de parte del lado del gobierno se asuma que tienen que cumplirse los acuerdos firmados y que tiene que hacerse pronto, que se tomen las decisiones en las cámaras de diputados y de senadores al respecto, y otras iniciarlas como en lo que tiene que ver con cambio en el régimen político, darle mayores facultades al Congreso de la Unión, a sus cámaras de diputados y de senadores para un mayor control y vigilancia y ratificación. Incluso nosotros lo planteamos el día de ayer del gabinete por las cámaras, para que queden sujetos también a una suerte de control político, de sanción en un momento determinado, y lo que tiene que ver también con la reforma del Distrito Federal, que haya un pronunciamiento, una claridad acerca de si están o no dispuestos a que caminemos en darle el carácter de ciudad capital con derechos plenos a la entidad hoy llamada Distrito Federal. Esos son los temas que nosotros subrayaríamos de nuestra parte. Encontramos desde luego coincidencias muy importantes entre lo planteado por el PAN y el PRD. Ojalá y pronto también encontremos pues el punto de vista favorable del gobierno y del PRI. Jesús Zambrano, ¿qué hace diferente al PRD del PAN en los planteamientos que hacen unos y otros? Ya dijiste en lo que van juntos, ¿qué los hace diferentes? Mira, nosotros, por ejemplo, no estamos planteando lo de la segunda vuelta presidencial, en lo que ayer presentamos, tampoco lo de la reelección de presidentes municipales, sí la reelección consecutiva de legisladores federales. Por mencionar algunos de los temas en los que no habría una coincidencia, pero para eso también pues son las propuestas, ¿no?, al ponerse sobre la mesa para que podamos empezarlas a discutir. ¿Qué te parece, Jesús Zambrano, como presidente del PRD, esta discusión acerca de la consulta, de una posible consulta para la reforma energética, el momento que están planteando ustedes para rediseñar, digámoslo así, el modelo político electoral, y que en ese contexto pudiera discutirse lo necesario para realizar una consulta previa a lo que sería la reforma energética o posterior para el 2015, como plantea Cuauhtémoc Cárdenas, en contraste con lo que López Obrador está planteando? ¿Cuál es tu análisis de estas dos posturas acerca de una consulta a la ciudadanía que tuviera efectos vinculantes? Sí, yo creo que son dos momentos diferentes, pero que al final de cuentas tienen que ver con una misma cosa, que es cómo se van a tomar o se deberán tomar las decisiones de trascendencia nacional, como esta que tiene que ver con la reforma energética que requiere nuestro país. Está de entrada pues pendiente que se legisle, es otra de las cosas en las que el día de ayer insistimos en nuestra propuesta, sobre todo lo que es la reforma constitucional en materia de democracia directa participativa, es decir, todo lo que tiene que ver con referéndum, plebiscito, iniciativa ciudadana, consulta popular, candidaturas independientes.
que ya estamos rebasados en los tiempos que marcó la propia reforma constitucional el año pasado, pero estamos también a tiempo para que ya pronto tengamos una propuesta puesta sobre la mesa. Yo espero que de consenso en los contenidos de lo que debe ser todas estas, la reglamentación de todas estas figuras de democracia directa. Y luego, nosotros debemos recordarlo, Carmen, aquí contigo, que en una reunión que tuvimos hace aproximadamente un par de meses, gobernadores del PRD y un servidor, se planteó el tema de la importancia de la reforma energética, y allí fue cuando surgió por primera vez el que pudiéramos plantear nosotros como PRD que antes de que se legislara en materia de reforma energética, se pudiera hacer una consulta nacional por la importancia que tiene el petróleo para México. Cerca del 40% del presupuesto nacional pues proviene de los recursos, de los ingresos petroleros, y además Pemex le aporta en medio de enormes dificultades más del 70% de sus ingresos a la hacienda nacional. Bueno, está clara la importancia que tiene en todos sentidos la riqueza petrolera, y se dijo, plantéese eso. Lo hicimos público, después se ha retomado por otros personajes importantes de la izquierda, lo acaba de retomar Andrés Manuel el pasado domingo, de que se pudiera hacer una consulta. Desde nuestro punto de vista es razonable y aconsejable que pudiera hacerse así antes de que se aprobaran las reformas. Ahora, pues sí, la Constitución dice que, ahorita lo recordabas en la plática que tenías con Madero, dice que tendrá que ser en el marco de las elecciones federales, una consulta con estas características, y entonces tendría que esperarse hasta el 2015. Lo que el ingeniero Cárdenas ha dicho, si no logramos impedir que se legisle, que se haga una reforma como la que está planteando Peña, y que ayer él reiteró, era una cosa que compartimos plenamente, en el sentido de que es una propuesta absolutamente, esencialmente privatizadora la que está proponiendo Peña, y la que propone el PAN por su propio lado también. Entonces, si no logramos detener esto, entonces con los instrumentos que nos da la Constitución también, que es de esto de la consulta popular, de lo que hemos estado hablando ahorita, pues vayamos a consultarle a la gente, juntemos el 2% que se requiere para que sea considerada la necesidad de una consulta popular. Con la mano en la cintura lo contaríamos firmas. Pero para 2015. De 1.600.000 personas. Para y 2015. Que se haga en el 2015, bueno, pero ¿por qué no? Y esto es lo que nosotros decimos, en un acuerdo institucional, en un acuerdo de voluntades políticas, pues que el gobierno federal pudiera también decir, sale, vamos a hacer esta consulta que sea vinculante, que la hagamos en los próximos meses, la preparamos bien, la organizamos, y que la gente diga si está a favor o no de la propuesta que presenta Peña o la propuesta que presenta el PRD, y que todo el mundo la conozca. Me parecería que esto ayudaría a que incluso tuviéramos un clima político y social muy favorable, de mayor serenidad en el país, en medio de esta situación tan complicada, de mucha crispación social, de mucha desconfianza, de mucho descrédito de las instituciones ante la sociedad. Me parecería que sería un abonar en un sentido positivo el que se tomara esta decisión. Nosotros vamos a insistir en eso, ya lo hemos puesto sobre la mesa, pero todavía no hemos tenido una respuesta. Bueno, ya se escuchó a Madero hace un rato de que él piensa que no, que debe legislarse. Pues bueno, vamos a ver qué es lo que resulta. Aquí lo importante es que un poco Madero, si lo escuchaste, como nos dices, también pensando que si se hiciera la consulta, pues no pasaría la reforma constitucional, porque él dice que está sobre ideologizado, lo que sea, pero básicamente pues esa fue la postura, ¿no? Pues sí, pero Imagínate. se equivoca, con todo respeto lo digo, Gustavo Madero, cuando habla de una sobreideologización. No, yo creo que hay una claridad muy grande
de la gente sobre lo que significa en sí mismo la importancia que tiene la riqueza petrolera. Pemex, a pesar de todo eso, a pesar de todo lo que se dice, sigue siendo una empresa altamente productiva, y se dice, pero no tiene capacidad para ir a explorar y a explotar, a extraer petróleo en aguas profundas. Claro que la tenemos, lo que pasa es que no tiene los recursos para invertir. Si le dejas de quitar tanto recurso por parte de la Secretaría de Hacienda y le permites que invierta en modernización para que pueda irse a explorar, ya va a poder extraer y va a poder, por supuesto, refinar en mejores condiciones. Ahora, no quieren que se sobreideologice, como él dice, pues hagamos una gran campaña en donde cada quien exponga en tiempos amplios de radio, de televisión, en medios de comunicación masiva, sus posiciones, y que la gente se informe, y que luego ya con toda libertad pueda votar alejado de cualquier posible sobreideologización, como él lo dice, o como tú le preguntabas, él te decía, pues es que si se consulta va la gente mayoritariamente a decir que no está de acuerdo con esas propuestas. Pues las encuestas mismas lo dicen, cerca del 70% está en contra de eso. La consulta popular que nosotros hicimos hace ya casi un mes, habla justamente de lo mismo. Mañana, por cierto, lo vamos a entregar en la Cámara de Diputados, los resultados de esa consulta popular, para que lo tomen en cuenta. Pero entonces, pues si ese es el sentir de la gente, ¿por qué no le haces caso al sentir de la gente? Me preguntaría yo. ¿Por qué ir en contra del sentir y de lo que la gente considera que debe hacerse en este momento? Insisto, Pemex es altamente productivo, es altamente rentable. Se dice es que ya los costos de producción, los costos de los gastos para exploración en aguas profundas y para producción son cada vez más costosos para Pemex. Pues sí, pero siguen siendo rentables, y entonces dicen, como para que ya no gastemos más, entonces que las empresas transnacionales vengan, se metan y salven a la patria. No, por favor, en verdad son alejados de toda racionalidad, y aquí no hay sobreideologización. Yo digo que más bien hay subracionalidad de parte de quienes argumentan de que a fuerzas tiene que privatizarse Pemex, de que tiene que reformarse la Constitución, si no las cosas no salen. Ellos mismos reconocen que el piso para una reforma importante son las propuestas del PRD. Bueno, pues ¿por qué no las toman como piso? Y si quieren darle certidumbre, como ellos mismos dicen, para que haya inversión privada en Pemex, pues ¿por qué no se esperan a que entonces, si no quieren hacer hoy una consulta, en el 15 la hacemos? Porque mira, Carmen, si hoy se hiciera la reforma en los próximos meses, en contra de la opinión y de los votos del PRD, que así será con toda seguridad si insisten en eso, nosotros vamos a empezarnos de inmediato a preparar para la consulta del 2015, y en el 2015 puede revocarse por decisión mayoritaria de la gente estas reformas. ¿Y de qué habría servido? ¿Tú crees que en verdad las empresas transnacionales, que hoy las ven como salvadoras de la patria, van a venir a invertir sabiendo que en el 2015 se pueden revocar estas reformas, se pueden echar para atrás? No va a fluir nada de lo que están pensando, hombre. Por eso la racionalidad debiera aconsejarles que nos esperamos a que en el 2015, como ellos dicen, se haga la consulta, pero entonces hasta entonces se legisle, o quieren hacerlo ahorita, pues adelantemos mediante un acuerdo institucional bien formulado, del que participemos las principales fuerzas políticas del país, adelantemos la consulta y le preguntemos a la gente si están de acuerdo con la propuesta de ellos o con la propuesta del PRD. Percibo en esta parte, Jesús Zambrano, que te inclinas más a la postura de López Obrador que a la de Cuauhtémoc Cárdenas. Me inclino a que hagamos las cosas, es que no son contrapuestas. El ingeniero Cárdenas no... Bueno, él dice que nos atengamos al 35, lo que dice Cuauhtémoc es que nos atengamos al 35 y que se haga en 2015. Por esto último que dices... En términos de que si no se logra detener la reforma en los términos en que están planteando por parte del gobierno estas Pero la otra reformas, postura, que es la que acabas de decir, es antes de hacer la reforma consultemos. Pues sí. ¿Te inclinas más por esa que por la otra? Lo dijimos antes que Andrés Manuel López Obrador, y no se trata aquí de que andemos pidiendo la paternidad, ¿sí? Uh-huh. de las ideas,
sino de que me parece que esto sería lo aconsejable por todo lo que te acabo de decir, Carmen. Y cabe en la reforma político-electoral con la postura del PRD, con la del PAN, con el momento que se crea y la condición que se genera a partir del Pacto por México de que antes de una reforma energética se dé una reforma político-electoral. En este contexto cabe dotar de las herramientas necesarias para adelantar los procesos en esta materia de instrumentación de una reforma, permitir que una consulta que no esté emparentada, que no esté asociada al tiempo de una elección federal, se pueda hacer en un contexto como este? Pues yo digo que si hay la voluntad política de construir acuerdos... ¿Irían por eso ustedes como PRD? Claro que sí, ya lo hemos planteado nosotros, Carmen, ya desde hace días lo habíamos puesto sobre la mesa de que se considerara eso. El PAN dice que no, ustedes dicen que sí, o sea, ¿qué va a pasar? Pues vamos a ver todavía, porque todavía no entramos a discutir sobre, ni particularmente sobre este tema, discutir formalmente me refiero, ni sobre los contenidos mismos de las propuestas de reformas presentadas por cada uno de los tres fuerzas principales. Pues estemos al habla, Jesús Zambrano. Se abre un momento importante sin duda en México con estos debates y estas discusiones. Por lo pronto, gracias por estar aquí para compartirlo y estamos al habla como siempre. Buenos días. Muchísimas gracias a ti, Carmen, y muy buenos días. Buenos días. Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD. Volvemos con más.